Sagunto, no nos quedan muchas, al final no sé cómo, pero conseguiré acabar a tiempo. Perdón, es que si no uso chuletas, no. Un momento, te encontraré Alcóbriga, Segóbriga, Carrasco. Perdón, Sagunto. La ciudad, aquí lo que vemos, esta sí es una ilustración artística, desde una de estas villas romanas ricas, enfrente de la ciudad, estamos contemplando el amurallamiento. Fue una de las más fortificadas, si no la más difícil de tomar, de toda la antigüedad romana, y por eso la atacó Aníbal. Esta es una práctica que en la antigüedad se llevaba mucho, sobre todo la practicaron todos los pueblos que llamamos bárbaros, aunque todos no eran tan bárbaros. Es decir, había mucho bárbaro también dentro del imperio, que era derruir las murallas. Los pueblos bárbaros ajenos a Roma no consiguieron jamás traspasar en toda su historia las grandes murallas, era un obstáculo impenetrable. Por eso cuando tomaban una ciudad las derruían. Pues después de tomarlas se dedicaban a destrozar las murallas para que después los romanos, en caso de que volvieran a recuperar la ciudad, no estuvieran protegidos. ¿Entienden el sistema? A veces se rehicieron, claro, pero tenías que currártelo. Esta fue una de las ciudades más difíciles de tomar y por eso precisamente era una base importante. El que la tomaba podía resistir. Si en Cluny había resistido 1 o 20 años a Pompeyo con los 4 matados que tendría allí dentro y víveres, pues imagínate una ciudad con puerto, claro, que tú puedes abastecer. Ahora, claro, estas cosas nos dan como batallitas y tal, porque está ahí el Estado que nos cuida y nos protege de todo, y la ley y todas esas cosas. Pero claro, en aquella época Roma existía, sí, pero ¿dónde estaba Roma? Roma estaba... Donde estaban las legiones, ahí estaba Roma. Donde estaba el prefecto, ahí estaba, pero el resto no, ahí no estaba Roma. Quiere decir que el que llegaba se la llevaba y después, como dicen aquí, busca pita pegar. Bueno, aquí ven un poco el lujo, quiere decir, las riquezas de estas ciudades eran un botín muy codiciado y durante toda su historia Roma se vio sometida a saqueos en todas partes. Cuando digo Roma, digo ciudadanos romanos, ahora da igual la concesión, católicos, paganos o lo que fuera, que tienen propiedades, que las cultivan, que tienen posesiones y riquezas, y hay hordas por ahí pues que llegan, oye, que me han asaltado, que me han matado a la mujer. Bueno, pues ve y pon la denuncia. ¿Qué más puedes hacer? Sagunto al final fue tomada y este fue el motivo que desencadenó la famosa Segunda Guerra Púnica. Ahora lo veremos un poco mejor. Esta es la ciudad de Cartago, aquí tenemos un circo, un anfiteatro. El circo es esto. En el circo solo se hacían carreras y a veces combates de gladiadores, pero en los primeros tiempos, después no. Los combates de gladiadores se hacían en el anfiteatro y en el teatro lo que se hacían eran espectáculos dramático-musicales. Esto ya lo he comentado en alguna ocasión y en los vídeos a veces lo recuerdo. Lo que vemos hoy en Mérida, que dicen Medea, y te ponen ahí a 4 actores en plan moderno a hablar y declamar y hacer poesía, pero esto no fue así. Esas obras eran cantadas y eso, es decir, los espectáculos tienen cada uno su sede y al teatro, hombre, se va a pasar un buen rato, claro, y si quieres tú divertirte si es una comedia, pero que ya hay números musicales. En esa sesión que les he citado se detalla todo eso y aquí no me voy a parar. Bueno, Sagunto fue asediado durante 8 meses y al final tomada. Roma lo sabía, claro, el Senado romano lo sabía y si lo hubiese atajado, si cuando Sagunto pidió ayuda hubiesen acudido, que por mar se viaja muy rápido, muy ricamente, si tienes barcos adecuados y medios, pues es lo más rápido. Es decir, a lo mejor en un par de semanas puedes plantar aquí 10.000 o 15.000 soldados bien armados, pero no lo hicieron. Tenían también problemas aquí, los ilirios, aquí, en la costa de enfrente de Italia, tenían una revuelta importante. Bueno, el imperio estaba a sus cosas y aunque se le temía porque su padre, el famoso Amílcar Barca, lo llamaban el Rayo, era famoso, era el mayor enemigo de Roma, lo llamaban el Rayo por su fantástica capacidad para desplazar sus ejércitos. Te despistabas y tenías a Amílcar a las puertas de la ciudad. El padre murió
y había un tratado por el cual Roma en realidad había hecho lo mismo antes, les había arrebatado Sicilia a los cartagineses, saltándose un tratado, y eso la gente no habla, pero bueno, da igual. Yo aquí no veo buenos ni malos, sino pues cosas que ocurren. El caso es que Aníbal sitió la ciudad, pidió ayuda a Roma, Roma, entre que ahora ya sí eso, ahora lo estudiamos y tal, pasaron 8 meses, y claro, ya tenía Cartagena también, tenía 2 bases muy poderosas, muy fortificadas, muy bien abastecidas, y el tío cogió 37 elefantes, creo que 50.000 hombres, no recuerdo la cantidad exacta, y se fue por el Caminito Verde, atravesó los Alpes y se llegó a plantar a 8 kilómetros a las puertas de Roma. En realidad no tomó, detrás de él venía su hermano, por otra ruta, con un ejército similar de 30.000, no cartagineses y población hispano-romana y mercenarios y todo lo que en el ejército por lo menos se comía, te jugabas la vida, claro, pero tú podías elegir. Te aceptaban por un magro chusco de pan ahí duro y pues te aceptaban, vente a guerrear. Pues aquí venía el hermano meses después a asistir. Atravesó, también pasó los Alpes, pero después de pasar los Alpes le presentaron batalla, lo frenaron. Bueno, al final esto permanece como una historia inexplicada. ¿Por qué Aníbal no tomó Roma? Porque estuvo a 8 kilómetros, la ciudad rendida, bueno, derruida no, pero vamos, el ejército romano, 50.000 cadáveres allí delante. Un desastre. Ganó todo, por donde fue pasando, las fue ganando todas. Y llegó a las puertas de Roma y allí dejó un campo sembrado. Vamos, las cifras las pueden consultar. Creo que 40 o 50.000 cadáveres, no sé cuántos mil caballos. Un desastre. Los de dentro de Roma, pues tú dirás, en el Capitolio y rezando no sé a quién, para que no se le ocurriera entrar en la ciudad. Al final no entró. Y parece, no se conocen las causas exactas, claro. He leído en algún sitio, pero lo tengo que confirmar, hoy repasando las cosas mientras venía, en algún sitio he leído que siguió a Cartago para defenderla, porque también le estaban dando aquí. Claro, los romanos cuando se dieron cuenta del error, que tenían 50.000 hombres armados caminando y no los podían parar, y en pocos meses se plantó allí, lo que hicieron fue enviar a otro general, que es Publio Cornelio Escipión, y su hermano. Los enviaron por barco, en efecto, a cortarle el suministro. El suministro consistía, estos son 2 ejércitos, 50.000 y 30.000 hombres, que para abastecerse tienen que sobrevivir, pues si no de la rapiña, tú dirás, ¿de qué? ¿De dónde llegas? Dame agua, dame vino, dame mujeres. ¿No me lo das? Ras. Como vino. Claro, estas cosas eran así. Entonces, lo que hicieron fue intentar una operación que les salió bien, que fue cortar los suministros que Cartago, que todavía ocupaba toda esta zona, toda la costa de África, buena parte de la Hispania, enviaron a Cneo y a Publio Cornelio, es el africano, el que al final toma Cartago, no. Pero antes va su padre y su tío, y esto es lo que hacen. Desembarcan en Ampurias, y esta es la primera vez que Roma funda una colonia, establece un asentamiento. La mayoría de ciudades, no de Hispania, de todas partes, comenzaban así, en los límites del imperio. La frontera llega hasta aquí, busca un castro, que es una meseta elevada, y ahí instaló el ejército. Construyó una empalizada, pero con el tiempo esos son muros. Cuando ya esa zona se pacifica y avanza la frontera, eso se convierte en una ciudad. Este era el procedimiento general. Bueno, esto es lo que les citaba antes cuando estábamos en Cartago, y se lo ilustraría aquí. No se sabe por qué no entró. Desde luego, claro, la historia hubiera sido otra, la hubiera tomado, sin duda. No les quedaba ejército. Y no hay una explicación convincente de por qué lo hizo. En algún sitio lo he leído, pero no lo tengo que comprobar. Es decir, la disputa en el fondo eran las minas y el control del mar. Porque el control hacer negocio, si tú quieres enviar mercancías de aquí a cualquier punto, por aquí es muy difícil, por aquí también, mientras que por aquí el viaje es fácil y rápido. Todo el norte de África y amplias zonas de Hispania, al norte de África sobre todo, lo llamaban el granero del imperio. Es decir, Roma y muchas ciudades muy grandes del continente se alimentaban o se nutrían principalmente de envíos regulares de grano que se cultivaba aquí, y cereales y aceite y de todo. Y cuando estos envíos eran cortados, a veces eran los cartagineses en estos tiempos, después fueron los obispos católicos. Es un modo de crear tensión. Tienen que llegar
a Roma cada día, vamos a suponer, 10 barcos cargados de grano, porque tienen que llegar, porque se consume, porque hay gente que se lo come y está esperando eso. Y no llegan, pues eso son revueltas, conflictos. Estamos en Sagunto, no sé si me queda alguna más. Sí, en Sagunto yo no voy a entrar, no voy a decir del teatro apenas nada, porque ya saben la polémica que hay, ¿no? Que fue restaurado, que no. Y yo, cuando eso ocurrió, yo andaba en otros asuntos. Realmente no conozco los detalles de lo que pasó. Sé que se urbanizó, sé que según unos muy mal, según otros muy bien, incluso se denunció. No conozco la polémica y tampoco voy a entrar. Aquí tenemos el foro de Sagunto, que fue es decir, era una ciudad muy estratégica, y lo siguió siendo. Y con frecuencia, cuanto más importante era la ciudad, pues algunos de estos monumentos se pintaban o se decoraban con materiales caros, ¿eh? Nada de columnas ahí de piedra pulida y ya está, sino que eso se forraba, se adornaba. Este es el estado que estaba a principios de siglo o a mitad de siglo incluso. O sea, nada, no quedaba nada. Y ya sé, la obra que han hecho, pues yo, ¿qué tengo que decir? Yo no soy arquitecto ni historiador del arte, soy un músico que averigua las cosas que le interesan, y este es el estado actual. Aquí lo vemos, se celebran conciertos. Yo no voy a decir más. Esta sí es una reconstrucción de cómo debió ser el teatro auténtico. En fin, un teatro que tú me dirás. 1, 2, 3 valvas, 2 pisos, la escena por supuesto techada. Esto es un complejo diseñado pues para lo que es. Algunos dicen, no, pero es que eso también lo usaban para reunirse, para hacer las asambleas de los concejos. Ya, pero que estaban todos los días haciendo plenos del ayuntamiento. Claro que no. Claro, esto no se niega. Había un edificio concretamente para esas cosas que se llamaba Boleuterio, donde lo había, y donde no lo había, pues claro, te reunías en el teatro o donde fuera, pero estos edificios son para lo que son. Creo que muchas de las cosas que se oyen por ellos se dicen no se niegan, yo no las niego. Lo que les hago ver es que, claro, esto no se construye invariablemente en todas y cada una de las ciudades. Lo veo, estoy hablando ahora pues para que se reúna el concejo. Para reunir el concejo está el foro y ya está.